Doctor Carlos de Peña, sociólogo, conversa con nosotros esta noche. ¿Qué pasa en República Dominicana con la conciencia social, con el cargo además de los gobiernos y con la psicología que tiene la gente de que si sale a la calle o si le toca un motor el vidrio del carro, lo van a atracar? ¿Qué está pasando en República Dominicana, Carlos? Buenas noches, hola. Yulisa, gracias. Bueno, estamos saliendo aparentemente de una pandemia que ha cambiado el mundo y este país todavía quizás no ha medido el impacto tan grande y profundo que ha tenido esta crisis histórica, porque la pandemia sucedió en 1918, algo parecido, que le llamaban la gripe española, pero esto es una pandemia con repercusiones económicas, sociales, políticas e institucionales de largo plazo. ¿En la gripe española había tantos atracos y robo también? No, y te diría que cayendo en esto de la inseguridad ciudadana, es obvio que hay una correlación directa, socialmente hablando, entre economía... ¿Por qué? Porque el que perdió el trabajo, el que no recibe tarjeta, está atracando. Y si la droga no está circulando en los barrios. Que no está circulando, pero usted no ve que acaban de atracar un punto de droga y se llevaron al atracador y dejaron el punto. Sí, pero ha disminuido el volumen del tráfico. Por la pandemia disminuyó. ¿No le sorprende a usted eso? Sí. Digo, la policía está para eso, para defender a las policía? No, la policía está para la seguridad ciudadana. Sí, yo sé que la policía desde dijo, el punto de vista institucional. No, desde el punto de vista formal. Yo me llevo al atracador, que venga la DNCD y pero eso es una coyuntura. Sí. Lo hecho, la complejidad, el entramado complejo, es que los flujos de estupefacientes disminuyeron durante pero no aquí. En el marco regional. Por el encierro. Por el encierro. ¿No sería que se consumió más, inclusive a domicilio? No, pero el problema es la logística. Porque, por ejemplo, todo lo que implica la logística, el entramado, por eso dije, el entramado operativo disminuyó y se vio impactado. No dije que esto no signifique que hubo más o menos consumo, sino que, ¿y el hecho de que el gran receptor de esto, que es Estados Unidos, pues se vio afectado igual por el cierre de los aeropuertos. O sea, que tenemos un pico de consumo, podría decirse. Habría que medir las estadísticas. ¿Y eso es motivo de que la gente sienta tanto nivel de inseguridad? Aunque dicen las autoridades que me refería un 24%. Depende cómo se conciba lo que es el barrio hoy, sobre todo la parte urbana. Acuérdate que hay un tema también de incidencia mediática. O sea, este es un país en este momento sumamente urbano y sumamente hiperconcentrado demográficamente en las ciudades más grandes, como de hecho el Gran Santo Domingo. Además hiperconectado. Igual, mucho más. Y hay un celular que inmediatamente lo reporta. Eso no pasaba en 1980, 90. Probablemente la delincuencia, como decía el jefe de la policía, ha disminuido un 24%. Sea más percepción. Pero percepción, esa palabra no me gusta. Sea más evidente cuando sucede un incidente. Por la tasa, dice, bueno, la tasa de incidente ha disminuido, sí, pero el incidente que sucede tiene mucho más eco mediático, mucho más eco ciudadano, desde esa perspectiva. Ahora, lo que habría que ver, por ejemplo, los casos de sicariato en medio de la pandemia han disminuido, eso no significa... Apareció uno en la finca de un senador que le arrancaron la cabeza. ¿Usted vio eso? Sí. Pero alguien diría que son casos aislados. Son hechos o forma parte, de nuevo, de una lógica, un sistema que todavía, vuelvo y digo, al ir saliendo de la pandemia iremos viendo mucho más cosas de las que quedaron pendientes en materia de social, de crimen, de atracos y de delincuencia común y de corrupción generalizada. ¿Podemos decir entonces, Carlos, que la sociedad cambió completamente con la pandemia? Yo te diría y con la cuarentena. Mira, yo tengo, en este momento estoy haciendo 3 tipos de investigaciones de corte académico sobre estos impactos. Yo creo que ya para principios del año que viene tendría mucha más información, pero sí te puedo decir, yo no sé si la mentalidad de la gente cambió. Yo creo que hay un incidente de ansiedad colectiva, los especialistas psicólogos en salud mental hablan de este tema de la depresión como un elemento muy incidente en esta época. Creo que la sociedad dominicana, como en el mundo, pero esta, ha sufrido los efectos en silencio de este encierro. No es algo típico. Es algo que sucedió la última vez hace 100 años. ¿Por qué en silencio? ¿Por qué lo ha sufrido? Digo en silencio porque no hemos tenido, no hay los medios, que es algo que para mí como política pública debería existir, que es los medios y la manera de canalizar, por ejemplo, las crisis de ansiedad sobre el tema del desempleo, las crisis de ansiedad sobre... dicen, ha aumentado la tasa de divorcio, bueno, y es que la gente de repente se convirtió en un matrimonio verdadero. Cuando digo matrimonio verdadero es que vive y coexiste muchas más horas que lo que sale en la calle. Esto es una sociedad... Sí, hubo más convivencia. Exacto, esto es una obligatoria. Esto es una sociedad
que laboralmente desplaza a los matrimonios hacia la calle, a trabajar, a buscar el sustento, y se pasan la mayoría del tiempo en la calle. De hecho, hay una cifra reciente de la ONU muy interesante donde refleja lo que es la familia dominicana de hoy. Hay una cantidad enorme de hogares monoparentales, sí, más del 50%. La cuarentena trajo muchas separaciones. No, y no también. Solo por eso, sino desde hace años viene acumulándose ese fenómeno, sociodemográficamente hablando. Por tanto, no es la sociedad de la familia nuclear básica, católica, etcétera, como la solíamos conocer. La sociedad dominicana está cambiando. La gente está más reactiva, tiene menos miedo. El problema es hacia dónde está cambiando. Descree de los políticos. Absolutamente. Quiere hacer una denuncia por todo, aunque eso es legítimo. Sí, porque encuentra el dispositivo electrónico para eso. Años atrás, nosotros estábamos en una especie de anomia. La gente decía, bueno, que había corrupción, que los políticos robaban, que el narcotráfico se estaba apoderando del Estado, del país, pero no marchaba, no denunciaba. Sin embargo, de pocos años para acá, la gente se puso el traje de Superman y se ha tirado a la calle del medio. Debo acotarte algo. ¿Qué está pasando? En los finales del siglo XX, o sea, después de la caída de Trujillo, 60, 70, 80 y 90, la sociedad dominicana protestaba y mucho. Estaba sindicalizada, estaba organizada. Pero los primeros 20 años de los 2000 no. Ahí voy. Entonces se desmontó esa incidencia ciudadana, esa participación colectiva, y se sustituyó por un individualismo brutal. Fue un cambio de generación. Un cambio de generación y un cambio incidido por el esquema internacional que cambió. ¿Qué pasa? Eso regresó, que es lo que dices correctamente, en los últimos años, sobre todo con temas de marcha verde, del 4%, eso regresó en un sector de la clase media, pero no en los sectores populares. A menos que estuvieran reivindicando demandas muy convencionales, que es agua, luz, protestas muy específicas en barrios específicos. Pero la construcción de conciencia colectiva a nivel popular, eso mermó y sigue mermando bastante. Y de hecho, creo que ha sido sustituida, no sé si para bien o para mal, por el arte urbano. O sea, hay expresiones, es a través de la música, donde probablemente en este momento se observan las mayores protestas. Son cambios de ciclos. Porque si te fijas, se parece a ciclos anteriores, pero con herramientas diferentes. Herramientas diferentes. Yo creo que es pertinente lo que dice. O sea, son cambios de ciclo y cambios generacionales. Además, esto es una sociedad mucho más abierta, claro, con un porcentaje altísimo de dominicanos en Estados Unidos. Y dije Estados Unidos subrayado, porque eso permea socialmente. O sea, somos una sociedad muy vinculada en este momento a la manera de actuar y de ser de una parte de la sociedad norteamericana, de la cual nosotros en materia cultural, en materia deportiva, emulamos y seguimos como ejemplo, y tenemos dominicanos insertados en esa sociedad. ¿Cuáles son los cambios políticos que está viviendo la sociedad dominicana? A nivel, digamos que de pensamiento, de ideología, de práctica, de, digamos que de ejecución de la política. ¿Qué sucede? Mira, yo en 2017, con el tema de la Marcha Verde, escribí un pequeño ensayo que hablaba sobre 3 estadios. ¿Existe la Marcha Verde todavía? No, cumplió su ciclo y de hecho, de forma muy inteligente, el partido de gobierno insertó a sus cuadros principales en el Estado. Absorbió el gobierno la Marcha Verde. Sí, y me parece súper inteligente y válido. Legítimo, eso es parte del juego parte político. Del triunfo del actual gobierno se lo debe a la Marcha Verde. De alguna forma. O sea, la apertura, eso decía yo en ese artículo que te cito, abrió un ciclo distinto que se expresa precisamente en el tema de la reforma constitucional. Yo decía en eso que había una oportunidad de un proceso constituyente. Pero, ¿por qué? Porque el gobierno del presidente Medina en ese momento había perdido credibilidad, legitimidad, pero no perdió gobernabilidad. Porque de forma muy inteligente determinados sectores de poder entendieron que, bueno, si esto continúa el derrotero que lleva, pues lo que falta es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad... Que lo tumben, como decía mucha gente. Sí, y la crisis de gobernabilidad puede traer cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Muy inteligentemente hubo una represa, tanto de sectores locales como internacionales, y lo que se dio fue, esa crisis de legitimidad y de credibilidad dio paso a elecciones. Que terminó con este tema de la Plaza de la Bandera, de la coyuntura de la crisis de la Junta y de la Telefónica. La Plaza de la Bandera se convirtió en un cupo. En el último eslabón. Cuidado, o sea, no es el elemento disparador. No. Es el eslabón. Fue la consecuencia. Es el eslabón, junto con la llamada de aquel entonces secretario Mike Pompeo. Es como la tormenta perfecta que se da.
Bueno, me dicen que fue Mike Pompeo y el Comando Sur. El Comando Sur tuvo algunas recomendaciones, claro, que parece que fueron subjetivas. Tuve visita, no sé si te acuerdas, tuve visita aquí en el Palacio, pero más allá de lo anecdótico, lo que sí existe en este momento en el sistema político es una falta de credibilidad de los partidos. ¿Y qué ha cambiado? De Danilo al presidente Abinader. Este es un gobierno mucho más honrado. En el sistema social, ¿qué ha cambiado? No, y en general, y en el consciente colectivo sobre la política. Sobre la política, este es un gobierno más honrado, es un presidente más honrado, hay más vocación de perseguir la corrupción, pero no se nota todavía el cambio profundo de ética. Hay un cambio estético muy interesante que creo que podría derivar en cosas a largo plazo, en una mejora institucional. Tiempo. Creo que le falta tiempo. La pandemia no le ha permitido al presidente, que tiene una visión determinada del Estado, pulcra. Fíjate que digo el presidente, insisto, porque los partidos, en este momento, a mi juicio, han mermado muchísimo su credibilidad y legitimidad en la población. Yo le decía a un amigo hace unos días, a otro cientista social, le decía, habría que ver qué tan fácil le resulta a los partidos ahora atraer, como maquinarias electorales para el 2024, movilizar a la gente a un tipo de política que ya es muy cara de practicar. En la pospandemia, las aglomeraciones todavía la gente va a tener miedo a eso. ¿Cómo vas a hacer política en este momento? Tendrías que tener discursos, sustancia, ideología, formas de pensar, y además esta es una sociedad... carisma. Sí, y esta es una sociedad muy heterogénea en este momento, que es diferente a la del siglo XX. Heterogénea quiere decir que es sumamente diversa en su forma de pensar, de ver la vida, aunque parezcamos todos igual, no. Hay gente con muchas creencias religiosas, hay un porcentaje importante de la población que no cree, que es distinto al siglo XX, o que creen otras cosas, hay más mujeres dirigiendo hogares que antes, es una sociedad distinta. Y en ese matiz de lo distinto habría que ver, o sea, cómo esos políticos convencionales, porque una de las tragedias de la sociedad dominicana es que tiene políticos del siglo XX pretendiendo gobernar en el siglo XXI. Así es. No ceden, no conceden, no dan los espacios. Y al final la sociedad dominicana va mucho más rápido que su sistema político. Finalmente, Carlos, el hecho de descubrir narcotraficantes y evidenciarlos en la política, ¿eso va a traer algún cambio? Mira, yo creo que lo que habría que ver es si el narco, si se le va a permitir al narco continuar financiando, porque esto es un tema de dinero. Si se corta el financiamiento del narcotráfico a la política, cambia el sistema. Cambia el sistema. Si lo que hacen es que encierran 3, 4, 5 sujetos por X cantidad de kilos, entonces y el financiamiento persiste, entonces la política no va a cambiar. La clave está en la Junta Central Electoral, en la reforma electoral y sobre todo en las sanciones. Así como se está persiguiendo la corrupción en la administración pública, así debería perseguirse el financiamiento del narcotráfico de las campañas políticas, sobre todo a nivel congresual y municipal, que es donde tienen más interés de hacerlo. Gracias, Carlos. A ti ha sido siempre, un placer para mí conversar contigo. Nosotros hacemos una pausa de 1 minuto. Al regreso, la noticia para que no se vayan a la cama con malas informaciones. Regreso de inmediato.